se encuentra en el libro sagrado de Lucas, en el capítulo 7, a partir del verso 11, y dice así exactamente: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca a la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Aquí tenemos, aleluya, bendito sea la palabra del Señor, de que el Señor Jesús venía con una gran caravana, y en esa caravana venían dos grupos, dice la palabra de Dios. Dice de que uno eran los grupos de los discípulos y por el otro lado venían la gran multitud. La gran pregunta a esta hora es: ¿en qué grupo estás instalado tú? Y allí todos, tanto discípulos como los de la gran multitud, todos eran testigos oculares de todas las maravillas. Vea los milagros que hacía el Señor. Por donde pasaba había milagros, y eso era tremendo. La gente venía, de la gran multitud venían de todas las poblaciones. Jesús no tenía una vida tranquila. Él estaba allí, pasaba por donde pasaba y se regaba inmediatamente la bola del milagro X, del milagro Y. Era tremendo lo que estaba ocurriendo. Así que venía una gran multitud, una inmensa multitud, pero también había un remanente distinto, que era aquellos que iban a aprender de la palabra de Dios. Esos eran sus discípulos. Y él, ¿por qué? Porque él no predicaba, él no daba su palabra, así como los fariseos. Él la daba con autoridad y la daba en una forma exclusiva, la daba en una forma única, porque él era Dios. Era tremendo. En versículos anteriores vemos de que está el siervo del centurión. Él envió su palabra, algo que no se había hecho. Envía su palabra a la distancia y el siervo del centurión es sano. Pero en esta ocasión no. En esta ocasión estaba frente a frente con un muerto. Tremendo, era tremendo. Y quizás ya Jesús sabía de que iba a pasar por allí, pero él iba con su caravana. Muchos le dicen de que esa era la caravana de la vida, donde iba el montón de gente, la multitud. Y cuando iban llegando a la ciudad de Naín, venía otra caravana, pero el que llegaba de primero era un muerto. Por eso muchos le dicen la caravana de la muerte. Y venían acercándose, como que dice, enfrentarse las dos caravanas. Y esa caravana de la muerte, el muerto era un jovencito, y era hijo de una viuda, y era hijo único. Esa era la otra razón, era hijo único. Iban a las afueras de la ciudad porque los judíos tenían los cementerios siempre en las afueras de la ciudad. Parece que la misión principal de Jesús no era otra, sino devolver a la vida a aquel mancebo, aquel joven que se había muerto. Él sabía de que se iban a encontrar con aquella caravana. Jesús dijo: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Cosa tan tremenda. La muerte del único hijo de la viuda era la mayor desgracia que puede concebirse. Lamentaciones de una viuda por su hijo único es el colmo del dolor. Es tremendo cuando pasa algo así, que nos enfrentamos a ello. Es tremendo. Para ella era el fin de su sostenimiento y protección. Ya había perdido a su marido, ahora pierde a su único hijo. Cuando murió su marido, su hijo le podía consolar, pero ahora, ¿quién le puede consolar?
había con ella mucha gente de la ciudad. Obviamente, era una viuda bien conocida y muy apreciada. Casi todo el mundo de Naín estaba con ella. Todo estaba bien. Amén. Y cuando vemos en el capítulo, en el versículo siguiente, en el verso siguiente dice, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. La palabra compadeció significa movido hasta en las entrañas, hermano mío. Y le dijo, no llores. Amén. Jesús se lo dijo porque pensaba quitar la causa de la aflicción, porque era tan tremenda, era tan única, era tan dolorosa. Allí había lamentaciones, allí había gritos, allí, imagínense todo lo que había, porque ella quedaba totalmente desamparada, quedaba sola. Y en el verso 14 de ese capítulo 7, y acercándose, tocó el féretro. ¿Y los que Era una camilla mortuoria. Y no se trataba de un ataúd, ahí no había cajón, hermano mío. Ahí lo que había era un féretro que era especie de una camilla. Antes se usaban hasta canastas de mimbre para enterrar a los cuerpos. Así es. Sí. Pero cuando él tocó aquella caravana de la muerte, se detuvo. Pero él, con voz de trueno, con voz de autoridad, como siempre la tenía, él le habló al muerto. Cualquiera puede decir, está loco. Cualquiera puede decir, ¿y él qué va a hacer? ¿Acaso él cree que lo está escuchando? No, oye, pero esto es tremendo, mira lo que está haciendo. Le va a hablar al muerto, él no debe hacerlo, él no le va a escuchar. Aquel muerto que él podía escuchar, por ejemplo, cuando tú llevas a un familiar, tú lo llevas allá a Jardines, o lo llevas a un San Miguel, o lo llevas a cualquier campo santo y le llevas mariachi, te escuchará. No te escucha, pero Jesús le habló. Joven, a ti te digo, levántate. Jesús se dirigió a un muerto como si estuviera vivo y dice, levántate. El muerto como si estuviera simplemente dormido. Él lo llama otra vez. Aquí muestra su autoridad para mandar a un muerto a levantarse, y éste obedeció. ¿Y por qué obedecería? Porque estaba ante el autor de la vida. Sí, en este caso toma la iniciativa, es Jesús. La viuda no lo llamó, la viuda no le dijo, yo estoy triste, estoy desconsolada, ¿qué me puede a mí aliviar? Mira, tú eres Jesús, he oído de ti. No, en ningún momento. Jesús toma la iniciativa y va a la viuda. Él sabía por qué iba a pasar por ahí. Sí, y él no pidió nada, y en cambio la viuda recibe, sin conocerle el nombre Jesús, recibe una gran bendición. Íbamos por allí, y ahora nos toca en el verso número 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Imagínense ustedes que él no oía ninguna voz, él no oía el lamento de su propia madre, él no oía el lamento de prácticamente más de media ciudad, porque aquella viuda era muy conocida, era muy apreciada, y todo el mundo se volcó para llevar a la última morada a ese hijo único de aquella viuda, y iban ya prácticamente a un paso de enterrarlo, porque estaban en las afueras de la ciudad, en el encuentro con Cristo. Él no oía nada, pero sin embargo, la voz de Cristo, aquella voz con autoridad, aquella voz potente, aquella voz que descendía del cielo y sabía dónde estaba su espíritu, lo dijo con autoridad. Inmediatamente
dice en la Biblia nácar colunga, e inmediatamente él se sentó y comenzó a hablar, pero él era una máquina de hablar. Yo me imagino que si él estaba salvo, él decía, hay que arrepentirse de todo pecado es malo. Fíjate, yo estaba en un lugar de paz, vinieron ángeles blancos y me llevaron a ese lugar tan lindo, ese lugar que no tiene comparación. Allí no hay llanto, allí no hay enfermedad, allí no hay nada, todo es color, como decimos aquí, color de rosa. Amén. Pero si él estaba en aquel lugar de tormento, de pronto hablaba más rápido y decía, hay que arrepentirse rápidamente, estamos en pecado. Ve, a mí me vinieron a buscar ángeles negros, ángeles de maldad, y me llevaron a un lugar muy feo, un lugar de condenación, un lugar donde estaban las llamas, donde nos estaban consumiendo. Y Jesús de pronto pone la mano en el hombro de aquel mancebo, de aquel joven, y le dice, nene, ya está bueno, y se lo entrega a su mamá. Y ellos se cierran en un gran abrazo, aquella madre que, como quien dice, ya lo último que me quedaba, adiós, ya estoy en las afueras de la ciudad, adiós, mi hijo. Y Jesús se lo regresa nuevamente. Primero se lo dio cuando nació. Y ahora murió y se lo regresó otra vez. Todo aquello se aliviaba con la presencia del Maestro. Aleluya. Amén. Y todo aquello, aquella multitud que venía con aquel muchacho fallecido que ahora está vivo, aquella multitud tuvo mucho miedo, aquella multitud se llenó de temor y se apoderó de esa multitud donde venía el muerto de mucho temor, pero de pronto ellos reaccionan de repente, miran todo aquello que aquel mancebo decía, aquel joven decía, y aquella multitud de Jesús, la de la caravana de la vida, ellos se llenaron de gozo y de contento. Hubo una confrontación y aquello lo que hizo fue de que pasó todavía aún más fronteras de la fama que tenía Jesús. Se llevó sin radio, sin televisión, sin periódico escrito, ni prensa hablada tampoco, sin lo que está ahora de moda, sin internet para hacer la fama mundial. Eso se regaba y por eso el maestro no podía desplazarse con comodidad de un lado a otro. Su fama traspasaba fronteras. Si tú has escuchado atentamente este mensaje, si ha tocado tu vida, aquí estamos. El Señor también quiere quitar tu aflicción. Tú que estás llorando, el Señor quiere tocar tu vida. Ha llegado la hora, ha llegado el momento de que esa aflicción se vaya. Él está